Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y Ya. el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del seminario Transformando Territorios para el Bienestar y por la Justicia Social, con el tema El conflicto, una oportunidad para transformar a la comunidad, la cual tiene como objetivo analizar las funciones del conflicto en la comunidad mediante la aplicación de técnicas de análisis y reflexión, así como la identificación de las posturas de actores sociales involucrados con la finalidad de avanzar y transformar los entornos comunitarios hacia contextos de paz. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema en nuestro espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la Secretaría de Bienestar, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Norma Abigail Valdelamar Lara, directora de Vinculación para la Construcción de Paz y la Cohesión Social de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Bienvenida, licenciada. A continuación, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Saludo con afecto a todas las personas que se están asomando a este seminario de transformación de territorios para el bienestar y la justicia social, y particularmente a este primer tema de una serie de 5 que se van a desarrollar y que gira en torno a metodologías para resolver los conflictos que se dan en los diferentes ámbitos locales de nuestro país. A nadie, a nadie le gusta tener problemas en la vida. Enfrentar problemas es lo que menos deseamos cuando nos levantamos en la mañana. Sin embargo, eso es lo que nos hace humanos. Somos la única criatura, lo diré muy con lenguaje biológico, somos el único animal que tiene problemas. Los que ofrece la vida por sí misma y los que nos creamos por nuestra propia actividad. Y por lo tanto, tenemos el deber de resolverlos en uso de qué? De nuestra libertad. De hecho, la libertad, ese maravilloso don humano, es en cierta medida creador de problemas, porque las decisiones libres que toma una persona o un grupo de personas puede afectar la visión de la vida y las costumbres de otra comunidad. Y ahí se generó un problema. Sin embargo, la solución de los problemas, buscar cómo resolverlos, es algo específicamente humano y lo que está, al final de cuentas, en el fondo del progreso de nuestra especie. La capacidad para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque conflictos habrá, siempre existirán y nos dan la oportunidad, por supuesto, de mejorar. En la condición actual de nuestro país, México, pues evidentemente enfrentamos conflictos, pero
uno característico en una sociedad multicultural como la nuestra, eh, que llama nuestra atención, es lo que se genera en lo que podemos llamar migración irregular a nuestro país, donde además de la necesidad de conciliar distintas visiones culturales de la sociedad moderna y de los pueblos originarios, se suman los intereses de la gente que viene a vivir en nuestro país por necesidades económicas, porque ayer decíamos, no solamente somos ya un país de tránsito, sino gradualmente, poco a poco, nos vamos convirtiendo también en un país de destino. Hay gente en el mundo que se ha dedicado a estudiar de una manera seria, sistemática, profesional. Agregaría la expresión científica o con fundamentos científicos sólidos a ver cuál es la mejor manera de conciliar los intereses diferentes y encontrar la forma de dejar atrás los efectos negativos de la conflictividad. El día de hoy, nuestra ponente, que es la licenciada Norma Valdelamar, nos va a hablar de esto con conocimiento y para nosotros resulta muy satisfactorio que nos acompañe en este encuentro, que es el primero que en este año desarrollamos con la Secretaría de Bienestar. Por ello, yo le pido, licenciada Valdelamar, que si está a su alcance, imagino que sí, pueda expresar nuestro agradecimiento muy sincero y muy sólido a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, que siempre nos ha atendido con la mejor disposición en beneficio de todas las personas que de las diferentes regiones del país se asoman a nuestros encuentros. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación me permito cederle el uso de la palabra a la licenciada Norma Valdelamar Lara para que nos brinde el mensaje. Adelante, licenciada. Buenas tardes a todas y todos. Realmente para la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social es un placer volvernos a encontrar con ustedes. Es un placer que nos acompañen del Estado de México, de Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. ¿Saben por qué es un placer? Porque desde diferentes regiones de Tabasco, así que como dicen, de norte a sur, de este a oeste, estamos unidos en este diálogo virtual que nos hace estar en comunión. Y lo digo así, en comunión, porque cada uno, cada una de nosotras tiene un interés por transformar sus entornos, no solamente como personas, servidoras públicas, sino como individuos y sujetos de derecho que quieren hacer un cambio por este país, por esta región. Y yo creo que más allá del servicio público, también nos interesa conocer mucho cómo transformar nuestros entornos familiares, escolares, laborales, porque todo esto nos lleva de la mano a construir un país mejor. A lo largo de 40 minutos que tengo aproximadamente para platicar con ustedes, vamos a dividir la exposición en tres partes. Una, quiero mucha participación de ustedes. Yo las invito a que juntos construyamos este diálogo, porque por eso se llama así, porque quiero conocer sus experiencias, sus expectativas y que juntas y juntos vayamos construyendo el contenido de esta sesión. Entonces, va a ser una parte bien importante la participación de ustedes y luego vamos a hablar algo teórico que muchas veces puede ser aburrido, sin embargo, que es importante ir tomando en cuenta. Y al final vamos a hacer algo muy práctico, si nos da tiempo, y si no, vamos a hacerlo muy vivencial. Retomemos experiencias de nosotros para entender nuestras realidades.
Voy a pedir mucho el apoyo de nuestra compañera Leslie Rodríguez, que me acompañe en estos procesos para que ella dé lectura a los comentarios que ustedes tengan a bien hacernos, comentarios, reclamos y, ¿por qué no?, compartir ese conocimiento que ustedes tienen. Yo siempre parto de la idea de que se abre un debate, se abre un espacio que gracias al INAFED tenemos justo para que pongamos en común. Por eso les decía que estamos en comunión, porque independientemente del territorio, independientemente colores, independientemente sabores, independientemente de jerarquías que tenemos, las y los servidores públicos tenemos un compromiso con la ciudadanía. Entonces me da mucho gusto. De hecho, hace un momento vi conectado un compañero que se llama Arnulfo, que lo he encontrado en otros espacios de esta naturaleza, y me da gusto porque estoy consciente que todas y todos estamos interesados por construir territorios de bienestar, con justicia social y con paz. Y para ello tenemos que entender, como bien lo decía el coordinador de INAFED, tenemos que entender que las personas, los seres humanos, vamos a vivir en conflicto todo el tiempo. Es inherente a la humanidad. Y gracias a esos conflictos hemos evolucionado y somos lo que somos hoy día. Entonces, así va a estar. Hablo muy rápido. Entonces, si ven que me alboroto, me detienen a través de Leslie, por favor. Y vamos a dar inicio con un video. Quiero que pongan mucha atención porque después de ese video quiero que platiquemos. Por favor, Leslie, gracias. Me han dicho que os habéis peleado. ¿Qué ha pasado? La naranja. Que no, que es mía. No. Que sí, la quiero yo. Es mía. Que la quiero yo. Es mía. Basta. Parece mentira que os estéis peleando por una naranja. ¿Qué pasa? ¿Solo hay una? Sí. ¿Y la queréis las dos? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿La mitad para cada una? No, la queremos quiero entera. No, pero buscamos una solución. Un sorteo. No, que siempre tú tienes buena suerte. Y la que se porte mejor. No, tú estás enchufada. La que saque mejores notas. No, eso nunca. Sí. Que no. Que sí. No. Bueno, pues buscamos otra solución. Si se la queda ella, no te vuelvo a hablar. Y yo a ninguna de las dos. Así no vamos a entendernos. ¿Tú para qué quieres la naranja? Para hacerme un zumo de naranja. ¿Y tú? Yo quiero la ralladura de naranja para hacer un pastel. Vaya, ninguna de las dos la quiere para comérsela. ¿Podemos encontrar una manera de arreglarlo? ¿Cuál? Yo hago un zumo y luego a ella le doy la piel. Vale. Tú me das un poco de zumo y yo te doy un trozo de pastel. Vale. Niñas, la naranja. Gracias, Leslie. A ver, más allá de que me narren lo que vieron en este video, ¿qué les significa este video? ¿Qué les significa el contenido? ¿Qué les mueve? ¿Qué les produce? ¿Qué de similitud encuentran en su vida cotidiana? ¿Alguien ha peleado alguna vez por una naranja? ¿Alguien ha tenido un conflicto por una naranja? Y cuando hablo de la naranja es algo metafórico, ¿no? Yo creo que todas y todos nos enfrentamos siempre a diversos conflictos, a diferentes etapas de un conflicto que no sabemos cómo resolver y que lo vamos escalando. Me gustaría, yo sé que es pronto, pero si no hay participación no lo voy a obligar mientras voy avanzando. Aquí en este video tan corto y que puede ser hasta muy absurdo, muy burdo, había un conflicto. Había un conflicto por una naranja. Había dos personas que tenían necesidades e intereses diferentes, diversos.
Y en lugar de encontrar una solución, empezaban a discutir, a discutir, a discutir respecto a quién tenía que tener la naranja. Lo más justo, pareciera, era partir la naranja y cada una tener la mitad de ese fruto. Sin embargo, esa no era la solución. Esa no era la solución. Ustedes cuando oyen la palabra conflicto, ¿qué les representa? Cuéntenme ustedes cuéntenme ustedes qué representa o qué les denota la palabra conflicto. A ver, ahí sí quiero que me escriban. O sea, si no quieren participar, a mí me gusta también mucho que abran los micrófonos, pero si no se puede, cada uno de ustedes, por favor, díganme cuando escuchan la palabra conflicto. No quiero una definición. Nada más cuando escuchan la palabra conflicto, ¿qué les evoca? ¿Qué les produce? En una sola palabra, en dos, por favor, compártanme. Yo por eso les decía que tenía que ser participativo, porque si no me voy a exponer, y para mí es bien fácil leer con todo lo que traemos. Pero yo sí quiero que ustedes piensen un momento en una situación que tienen a lo largo de su día, un día normal, cuando a ustedes se les presenta un conflicto. ¿Qué significa, por favor? Alguien que me quiera compartir en una sola palabra. Ya Creo tenemos aquí participaciones, licenciada. Comienzo con Sergio Gómez, que nos comenta que el poder negociar de manera adecuada sobre su primera pregunta. Teret nos comenta que entran en conflicto pueden llegar a un acuerdo por sí mismos. Janet Valencia nos comenta que los niños tienen más capacidad de entendimiento que los adultos. Un participante que se identifica como Lee nos comenta que a veces hace una tormenta en un vaso de agua y la solución es más fácil de lo que a veces se piensa. Guadalupe González nos comenta que es muy importante escuchar los distintos puntos de vista para llegar a un acuerdo. Y con respecto a esta definición de conflicto, Sergio Gómez nos comenta que piensa que es una disputa o ruptura. Janet Valencia, que es un desacuerdo. Román Díaz nos comenta que siempre hay que preguntar el motivo. Ahí puede estar la solución. Lo importante es la mediación y la conciliación. Teret nos comenta que es un conflicto, es daño. Guadalupe González, que es una contradicción. Y tenemos muchos parecidos. Marisol Luna es como el más común es cuando vas transitando con tu auto y todos quieren pasar primero. Hay comentarios sobre negatividad, desacuerdo, desinformación, problemas, violencia, nervios, pleito, molestias. AD Centeno nos comenta que un desacuerdo entre dos o más personas a raíz de un interés o necesidades diferentes, perspectivas diferentes. Jorge López Peralta, que es un diálogo y el entendimiento es importante para llegar a un acuerdo y solución del problema. Incompatibilidad, problemas, percepción, pelear, compartir ideas, una controversia. Vía Facebook, Alenas nos comenta que es un choque de intereses. Jorge Bautista también vía Facebook nos comenta que es un desacuerdo entre dos personas, es falta de comunicación, es un problema, son perspectivas de solución a una situación de un problema. Francisco Delgado vía Facebook, que es ubicar el conflicto en su exacta dimensión para de ahí partir a la búsqueda de soluciones. Así es. Si se dan cuenta de lo que nos acaba de compartir Leslie, por un lado tenemos la reflexión de lo que sucede con esas dos niñas, que si bien es cierto, esas niñas pueden negociar fácilmente o podrían encontrar una solución, también crecen en la disputa. Porque eso que vimos en ese video no es resultado de que nada más pelean por una naranja. Me imagino, y quiero ir más allá, que en su cotidianeidad ven que los adultos, las personas adultas pelean, porque es lo que se les ha enseñado del conflicto. Como bien lo dicen, esta acepción negativa, disputa, violencia, pelea, enfrentamiento armado. Cuando hablamos de conflicto, siempre se nos vienen en la mente todas las cosas negativas. Conflicto con mi marido, conflicto con mis hijos, no me entienden. Y entonces empezamos a sufrir porque vemos el conflicto como algo desastroso, como algo que me va a permitir o que no me va a permitir avanzar, ¿no? Hay muchos autores, el conflicto ha sido estudiado por muchos sociólogos, filósofos,
y no de ahora, de toda la vida, porque como habíamos comentado, es inherente a la parte humana. Pero detengámonos en una definición donde dicen que el conflicto es un desacuerdo que surge entre dos o más personas que tienen opiniones o actitudes divergentes. Esto que amenazan, que sienten amenazados sus intereses, recursos y valores. Voy a compartir con ustedes en este momento una presentación y la vamos a ir trabajando de manera conjunta, rápida, para que lo que ya está, perfecto, ¿verdad? ¿Ya la tenemos? Sí, ¿verdad? Falta la pantalla completa, licenciada. Ahí, ya está. Ahí está. Listo. Y Vamos si me a... permite interrumpirla un poco, Sí. nuestro participante Sergio Gómez nos pregunta si el conflicto es una condición nata del ser humano. ¿Qué tal, Esta pregunta es como decir qué fue primero el huevo o la gallina, es como decir, ¿aprendimos a ser violentos o nacemos violentos? El conflicto nos ha permitido evolucionar y lo vamos a ir viendo conforme vamos exponiendo. Si no hubiera diferencias, si no hubiera divergencias, sería muy difícil haber evolucionado como humanidad. Esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Entonces veamos, ahorita les voy a compartir. Permítanme tantito, nada más muevo acá. Es que esto de la tecnología nos hace hacer varias cositas. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver nuestra presentación. ¿Dónde la tengo? Ok, ay, ya la perdí. Ya se dejó de proyectar, ¿verdad? Sí, ya dejamos de verla. Ok, perdón. Ahí vamos. Es lo que les decía. ¿Ya la están viendo? Falta la pantalla completa. Ahí está. Bueno, ahora sí, Listo. el conflicto, una oportunidad para transformar a la comunidad. Habíamos comentado que el conflicto es esta disputa entre dos partes, este rompimiento, esta cuestión que nos hace enojarnos con el otro, con la otra, porque nuestros intereses no son compatibles. ¿Cuáles son las características del conflicto? Son muchas. Ahorita vamos a enumerar 4. Decíamos cuando las personas piensan o sienten que sus objetivos son incompatibles. ¿Qué pasa? O sea, tenemos una naranja, pero yo lo que quiero hacer es un jugo, tú lo que quieres hacer es un pastel. No tenemos objetivos comunes. Entonces ahí surge un conflicto. Luego, no quiero escucharte, no me quiero comunicar contigo. El diálogo está roto. Sí, porque si se dan cuenta en ese ejemplo de la niña, niño, de las dos niñas, no querían escucharse. Una proponía algo y la otra decía, no, porque tú eres mejor, o no, porque tú esto, no, porque tú le vas a dar el favoritismo a ella. No hay un diálogo, hay una ruptura. Y luego empiezan como las tensiones, las diferencias de opinión o intereses contrapuestos entre dos o más partes involucradas. O sea, me empiezo a enojar tanto que ya no te escucho, porque mi objetivo es la naranja, el tuyo también, pero no hay forma de poner esta comunión que yo les compartía. Sí tienen sus necesidades, sus opiniones son diferentes y por eso va a ser muy difícil que dialoguen, ¿verdad? Hay una percepción distinta del problema, hay causas estructurales, o sea, cuando estamos en un conflicto no oímos y pensamos que no hay solución. Y es ahí donde justamente surge esto de la violencia. Dicen que, por ejemplo, la paz es la ausencia de guerra, ¿no? La paz no nada más es decir, hay ausencia de guerra, no, la paz es algo que debemos construir porque así como aprendemos a ser violentos, podemos aprender a ser pacíficos. Entonces, no es lo mismo violencia que conflicto, ¿sí? Hay una distinción muy importante entre ambos conceptos. El conflicto, no existe el conflicto. Puede haber conflicto sin violencia, perdón, aunque no violencia sin conflicto. Ya hemos visto y hemos hablado mucho de la violencia. ¿Cuáles son los tipos? La directa, la estructural, la cultural. Hay modalidades, la violencia laboral, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia niñas y niños. Hay violencia de todo tipo y hay muchas veces que los conflictos se resuelven con violencia. Pero aquí vamos a ir aprendiendo que los conflictos se pueden resolver de otra manera. Era muy fácil que las niñas pelearan, discutieran tan fuerte que podríamos ver que hay una ganadora
de manera violenta, que una de las niñas le hubiera quitado la naranja a fuerzas, que se hubiera echado a correr, que se escondiera con la naranja e hiciera con ella lo que quisiera, de manera violenta. Pero llegó una tercera persona que les ayudó a poner en común sus ideas, como que las ayuda a tranquilizarse y decir, a ver, encontremos cuál es realmente el meollo del asunto, cuál es el objetivo de esta pelea. ¿Sí? Lo que decían hace rato un compañero que nos comentaba es que hacemos una tormenta en un vaso de agua. Eso nos pasa mucho, muy común, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que el marido llegó tarde y empezábamos a discutir y es que tú no, y de ahí en lugar el enojo era porque había llegado tarde y de ahí le sacamos, es que tú no convives con los hijos, es que tú, lo que me das no es suficiente y vamos escalando ese conflicto y nos vamos olvidando del origen, pero muchas veces se resuelve con violencia, pero no tendría que ser así. Tendríamos que ir avanzando a resolver los conflictos de manera pacífica. Los conflictos, como lo hemos dicho desde un principio, siempre van a existir y están presentes en nuestro día a día, lo que comentaban hace un momento, entre las personas que viajamos mucho en los tránsitos de la ciudad, constantemente nos enojamos porque alguien se atraviesa y no sabemos manejar nuestras emociones, empezamos a discutir y empezamos a generar conflictos que van escalando. Ahorita vamos a hablar de 4 tipos de conflicto que tenemos en el día a día. Este es en un aspecto, hay ejemplos laborales, pero si lo ponen en otras escalas, ya les puse un ejemplo en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. Hay conflictos intrapersonales. Mi conflicto de intereses, de valores, el que me hace ser corrupto, no ser corrupto, el que me hace pedir dinero, ofrecer dinero en una multa de tránsito. A lo mejor tengo bien fundamentados mis valores, pero en ese momento tengo prisa por llegar con el INAFED a dar una conferencia y entonces digo, si no llego, Alma se va a enojar conmigo, va a decir, y mi institución va a empezar porque no cumplí con lo... Entonces, pero yo no puedo ofrecer esa mordida así. Sí cometí esa infracción, pero me está orillando a que yo dé un dinero. Entonces, ese es un conflicto intrapersonal. Estoy luchando contra mí, fíjense, luchando, esa palabra también la tenemos muy común. Estoy analizando, debatiendo entre si le doy mordida o no le doy mordida a un oficial de tránsito, aún sabiendo que yo cometí la infracción, ¿ok? Ese es un conflicto intrapersonal. Conflicto interpersonal suele ocurrir cuando, por ejemplo, en este ejemplo estamos poniendo cuando hay una diferencia entre empleado y mi jefe, ¿no? Es cuando hay o sea, por ejemplo, él me puede regañar porque no llegué puntual, porque no cumplí con la productividad del día, porque no atendí al ciudadano y yo le puedo explicar los motivos, porque el ciudadano me maltrató, porque el ciudadano... Y empiezo a tener estos conflictos interpersonales. El jefe tiene sus propios intereses de productividad, yo trato de entenderlos, pero también tengo mis intereses a lo mejor personales. Luego viene un tipo de conflicto intragrupal, cuando dentro de un mismo equipo de trabajo, colaboradores, hay conflictos por una competitividad, por ejemplo, aquí lo mencionamos tóxica, o malas ejecuciones en la tarea, ¿no? O porque yo quiero sobresalir respecto a lo que hace mi compañero. Y así en la comunidad, por ejemplo, ahí es donde más hay conflictos intragrupales, ¿no? En un grupo comunitario, en un grupo de la iglesia, en un grupo de sembradores, hay siempre diferencias porque hay intereses encontradas de cómo llevar o sacar adelante un grupo, los objetivos grupales. Y luego tenemos otro tipo de conflicto que es el conflicto intergrupal. Es cuando hay distintos grupos de colaboradores y pueden ocurrir alianzas o rivalidades entre quienes viven la misma situación. Tenemos un mismo objetivo, queremos llegar a una misma meta, pero nuestros intereses de grupo se contraponen y cada quien quiere jalar algo a su molino, ¿no? Entonces, más o menos así vamos ubicando los conflictos y los tipos de conflicto que existen, que es muy importante para poder acercarnos a una solución. Aquí estamos hablando de las estructuras del conflicto. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber un proceso y siempre va a estar una persona.
¿sí? Hay algo que nos hace no reconocer reconocer las diferencias. Hay un tema que está ocasionando que hay un problema, un conflicto. Hay que ubicarlo, hay que identificarlo y vamos a también analizar cómo se ha desarrollado ese conflicto. Porque el conflicto no surge de la nada. A lo mejor había alguna pequeña diferencia, pero como les dije en un momento, fue escalando. Y siempre va a haber personas. Lo que decía el coordinador, o sea, los conflictos no se dan entre animales, entre animales que no razonan. Se da lamentablemente entre nosotras las personas. Ok, y bueno, las etapas del conflicto, yo creo que muchos de ustedes lo han analizado, lo han visto, pero nada más hay que tenerla siempre presente. Antes de que haya un conflicto, hay algo que nos hace saber que hay diferencias entre nosotros. ¿Sí? Este es el preconflicto y creo que todas y todos en el matrimonio como que lo vamos visualizando, en el trabajo, si llego tarde sé que va a haber un conflicto, si no entrego mi trabajo a tiempo sé que va a haber un conflicto, ¿sí? Después va a haber esta escalada, este preconflicto, bueno, viene una escalada, va subiendo porque no lo he parado, ¿sí? Voy diciendo que hay una incompatibilidad, la detecto, pero no estoy haciendo nada. Entonces, como no hago nada, pues obviamente va a haber una confrontación entre intereses. Lo que les decía, si yo llego tarde, pues mi jefe me va a estar diciendo y yo no estoy haciendo nada por mejorarlo, ¿no? Entonces va a haber una confrontación porque yo llegué temprano para poder subsanar ciertas cuestiones del trabajo, pero no lo estoy haciendo, entonces va a haber una confrontación que puede detonar en una crisis si no lo sé manejar correctamente. Dicen los autores, los que saben que en una crisis no es bueno resolver el conflicto, porque cuando hay gente enojada, cuando haya una discusión muy amplia, ninguna de las partes va a escuchar. Y eso nos pasa comúnmente en las relaciones de pareja, ¿no? Ahí siempre cuando está ella discutiendo, no hay momento de escucha, no hay momento de diálogo, porque ya ya ha escalado tanto el conflicto que estamos tan molestos, que ya no supimos manejar nuestras emociones, que vamos a explotar. Entonces, nadie va a escuchar. Y no, obviamente no va a haber una forma de resolver el conflicto. Entonces, después de la crisis, si hay como esta apertura de diálogo y dices, tengo que sentarme porque tengo que resolver esta situación que no me deja avanzar, es cuando buscamos métodos para resolver el conflicto. Hay muchos, incluso a nivel constitucional ya se han regulado los métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Que es la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación, ¿no? Y es a través de este diálogo, a través de estas técnicas que podemos resolver los conflictos. Pero ojo, un conflicto mal resuelto va a resurgir y puede resurgir de una manera más aguda, más violenta. Por eso siempre debe haber voluntad entre nosotros, nosotras, para el diálogo y para poder resolver los conflictos. Bueno, ¿cómo vamos avanzando? No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, Leslie. Hay dos comentarios de nuestra participante que se identifica como BLK, que nos comenta, la expositora experimentó un conflicto con la tecnología. Y Sergio Gómez nos comenta, tuvo que haber un intermediario entre las partes. Exactamente. Esto de la tecnología sí tuve un conflicto, pero yo lo advertí y se lo advertí a Leslie. Le dije, a ver si no me causa un conflicto esto. Pero vamos más allá, cuando hay que haber un tercero entre las partes para resolver el conflicto, ¿qué pasa si no hay ese tercero? O sea, sí es muy adecuado que haya un tercero y es ahí donde la función del servidor público puede ser fundamental dentro de una comunidad. Pero también nosotros cuando tenemos identificado el conflicto, a lo mejor podemos ir mediándonos o facilitándonos a nosotras mismas esta resolución de conflictos. Pero sí, efectivamente, la intervención de un tercero es fundamental si queremos llegar a buen puerto. Por eso siempre desde el inicio de mi intervención he hablado del bien común. Si queremos avanzar en una cultura de paz, en una cultura transformadora que nos lleve a vivir en armonía, tenemos que ver y reconocernos en el otro, en el bien común y entender que el conflicto va a estar presente, pero la forma en cómo lo abordemos es lo que nos va a llevar a avanzar como comunidad, como sociedad. Bueno, aquí, a grosso modo, porque les digo el tiempo apremia, estamos viendo cuáles son las etapas del conflicto.
Uno es identificar cuál es realmente el conflicto. ¿Es la naranja? ¿Es cómo se llama? El que no quiero que ella tenga la naranja sobre mis intereses. Es porque ella es la niña consentida de mamá y si ella lo pide, yo no se lo no voy a ceder porque no quiero, porque realmente no me interesa que ella tenga la naranja. Eso es lo que hay que identificar. Ellas querían la naranja para dos objetivos diferentes y por tanto la pudieron compartir. Algo también importante es conocer lo que quiere la otra persona, retomar todos los puntos de vista. Y eso fue lo que hizo la tercera, la que intervino para que las dos se escucharan. Valoraron también la situación. O sea, ¿para qué quieres esa naranja? O sea, ¿la quieres completa? Por eso les dije que haberla partido no era lo justo ni lo equitativo, porque una naranja partida no le servía a ninguna de las dos. Y es lo que sucede cuando le ponemos parchecitos a las soluciones. Cuando no escuchamos los intereses de las otras y decimos, ay, lo justo es que tú no vayas al baile como marido y yo me quedo también encerrada en la casa. Fue justo, no, porque una de las partes perdió. Así pasa. Establecer los objetivos, generar un espacio para resolver conflictos. Si no generamos este espacio, por ejemplo, a nivel un conflicto interpersonal, si no genero un espacio conmigo misma para escucharme, no voy a poder avanzar. Si no lo genero con mi pareja, con mis hijos, con mi maestra, con mi jefe, pues tampoco voy a poder avanzar en encontrar esta solución. Entonces podemos ir proponiendo objetivos comunes entre las partes, ubicar para qué quiero la naranja. Ah, pues mi objetivo es hacer un pastel, mi objetivo es hacer un jugo. Ok, ¿cuáles son mis responsabilidades? Ah, pues primero, si yo utilizo la naranja para el jugo, te entrego la naranja. Voy a buscar una solución y voy a establecer acuerdos. Y obviamente dar seguimiento. Al dar seguimiento, tú conseguiste tu objetivo, yo conseguí el mío, vimos que cumplimos, avanzamos, resolvimos el conflicto de una manera pacífica, dialogada, y vamos a tener nuevos conflictos. Estas dos niñas juren lo que no va a ser su único conflicto. Y van a tener más, un día por una naranja, otro día por un juguete. El asunto es ubicar cuáles son los intereses de cada parte. Bueno, algo que les puede ayudar mucho para tener para conocer el impacto y consecuencias del conflicto es una línea de tiempo. Cuando hablábamos de técnicas para resolver el conflicto, en una hora es muy poco tiempo, ¿verdad? Pero se las voy a mencionar solamente porque lo que me interesa es que analicemos más allá de cómo vivimos el conflicto en nuestras comunidades, cómo podemos coadyuvar para que las comunidades vean al conflicto como una oportunidad. En esta línea del tiempo, cuando tenemos una situación de conflicto, cuando los vecinos están peleando por el agua, cuando los vecinos están peleando por la basura, o cuando los vecinos llaman a la patrulla a altas horas de la noche porque el otro está con la música a alto volumen, lo que tenemos que ir buscando en esta técnica de línea del tiempo nos ayuda a ubicar qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Volvemos a lo mismo. ¿El conflicto es la naranja o el conflicto es el objetivo que yo tengo con la naranja? ¿Cómo sucede? ¿Por qué se dan las cosas? ¿Por qué hay divergencias? ¿Por qué hay disputas que le llamamos así? ¿Por qué esas diferencias surgen por mi postura o porque realmente hay un problema que resolver? Muchas veces los conflictos se generan por posturas. Yo no voy a permitir que tú ganes. No me sirve la naranja, pero no quiero que tú la tengas. Y entonces voy a generar un conflicto. Entonces hay que ver cómo sucedieron las cosas, desde cuándo. ¿Desde cuándo empezó a tener esas diferencias como personas? Porque igual yo estaba bien contigo, pero vino mi vecina y me empezó a decir o a hablar a ponerme en tu contra. Pues también hay que ubicar quiénes participan en el conflicto. Es toda una comunidad, es todo un equipo de trabajo, solamente soy yo con mi jefe. Todas estas preguntas nos van a ayudar a ubicar realmente cuál es el meollo del conflicto, dónde ocurre también, y si hay una necesidad de resolverlo, porque muchas veces hay conflictos que no es necesario resolver, y nos vamos a enfrascar en resolverlo cuando a lo mejor ni vale la pena, ¿ok? Bueno, hay otra técnica que nos ayuda, y yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, que es la de la cebolla. La cebolla, pues hay que ubicar cuáles son las posiciones o intereses de las personas. Hay que ir desmenuzando
dentro de este conflicto y podemos hacer una combinación de técnicas. Ya vimos cuál fue la línea del tiempo, ahora ubiquemos como en una cebolla cuál es la posición de cada una de las partes. ¿Cuáles son no es lo mismo una posición, una postura que es un interés, chicas y chicos? O sea, yo puedo tener una posición de ni un paso atrás, no voy a ceder y no me importa, o sea, ni me interesa la naranja, pero de aquí no me muevo. ¿Por qué? Porque no quiero que lo tengas tú, nada más. Pero a lo mejor hay intereses como este ejemplo tan peculiar de entre dos niñas, ¿no? O sea, yo tengo un interés de hacer pastel, tú un jugo. O sea, son intereses encontrados. Hay una necesidad. Entonces, el ir desmenuzando cada una de estas capas nos va a permitir descubrir también qué es lo que quiero. Muchas veces hago conflictos o me genero un problema de manera innecesaria porque ni sé lo que quería al principio, pero ahorita quiero esa naranja. Ni se me había ocurrido hacer un pastel, pero como vi que ella quería la naranja, entonces empecé a pelear por esa naranja. Ubiquemos cada una de estas posiciones también dentro de la comunidad. ¿Por qué hay conflictos comunitarios? ¿Por qué se están peleando por un pedazo de tierra? ¿Por qué se están peleando hasta conflictos religiosos, no? ¿Por qué hay esto? O la cuestión de la violencia en nuestras comunidades. Ojo, las personas servidoras públicas no vamos a resolver el problema de violencia e inseguridad de manera directa, que es una función de la policía o de la procuración de justicia, pero sí podemos resolver las causas que originaron esas violencias. ¿Ok? Y luego, aquí es lo interesante. ¿Por qué se llama del conflicto una oportunidad para transformar a las comunidades o para transformarnos a nosotros, nosotras mismas? El conflicto puede verse de manera positiva. Como ya les dije, si es de manera negativa, no va a haber avance, todo es negro, todo es gris, no quiero negociar, no quiero avanzar, quiero la naranja a costa de lo que sea. Pero si yo lo abordo de una manera positiva, ¿qué va a prevalecer? O sea, cuando yo analizo, tengo un problema con mi hija, con mi hijo, con mi esposo, mi esposa, ¿qué es lo más importante? ¿Las relaciones o ese conflicto que nos hace ser diferentes? Entonces, cuando analizamos de manera positiva, vamos a ver que hay lo más importante es cuidar al otro, a la otra, la relación que tengo con los demás. Y entonces voy a empezar a ubicar esas emociones que no tengo resueltas con la otra parte y que son las que me han llevado a sentir enojo y a lo mejor a generar un conflicto. También el conflicto nos puede ayudar a impulsar acciones de cooperación para la búsqueda de soluciones. Cuando estoy con esta apertura al diálogo, voy a buscar la cooperación como una salida para transformar el conflicto. Si no, no va a haber poder humano que lo haga. Entonces, el conflicto es una oportunidad porque me voy a ver reflejado en el otro, voy a reconocer que quiero mantener la relación con el otro, con la otra, pero para ello tengo que cooperar, ¿verdad? Y también en esta cooperación vamos a ver cuáles son las situaciones justas o injustas para que juntos avancemos y vayamos disminuyendo esas desigualdades, vayamos al territorio, por ejemplo, hay pobreza. En nuestro país hay un gran grado de pobreza y de situaciones que llevan a la población a vivir en vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros como servidores públicos, cuando vemos que la gente se está peleando por el agua, el problema no es el agua. El problema es el acceso al agua. Es un derecho. Entonces, vamos a ir desmenuzando cuáles fueron esas causas. Esas causas puede ser la contaminación, puede ser el calentamiento global, puede ser la mala educación, puede ser las refresqueras, puede ser la ganadería, pero ¿cuál como servidor público voy a atender para coadyuvar a la resolución de ese conflicto? Cuando hay violencia en las comunidades, la violencia también es un producto de la desigualdad, de la injusticia social. Entonces, la violencia es una consecuencia de una causa más profunda, de una causa. Visualicen, y yo creo que esto lo han visto en muchos otros talleres, en muchas otras conferencias de este tipo, visualicen un árbol, ¿sí? En un árbol tenemos las raíces, que es la violencia estructural, y la flora, todo esto son las consecuencias
las consecuencias. Cuando hay violencia estructural, cuando no hay acceso a derechos, cuando hay una injusticia social, cuando hay corrupción, cuando no hay una disminución de la violencia entre hombres y mujeres, cuando no hay acceso equitativo y cuando no hay derechos, cuando no hay acceso en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, esto va a generar desigualdad, es una consecuencia. Cuando hay impunidad en nuestro país por unas instituciones que se han corrompido, entonces va a haber violencia hacia las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa y es lo malo? Que cuando hay violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, empezamos a culpar a la mujer. De seguro te pegó porque tú no te comportaste adecuadamente. O al pobre por ser pobre, es pobre porque es flojo, pero no vemos las causas estructurales. Entonces, cuando vemos este tipo de conflictos en nuestra comunidad, como autoridades, tenemos la obligación y la responsabilidad de ver cuáles fueron los orígenes de esos conflictos y de ahí determinar cuál es nuestro grado de responsabilidad y también cuál es nuestro grado de responsabilidad para que se dieran y también de responsabilidad para actuar. Bueno, y esto también nos va a permitir como servidoras y servidores públicos, pues dentro de un conflicto, ubicar que a lo mejor es necesario cambiar leyes, cambiar normas, cambiar nuestro bando municipal, cambiar este tipo de servicios que brindamos. Y luego también hay algo muy bonito, cuando nosotros ubicamos el problema, también ubicamos que tenemos la necesidad de aprender, de crecer y evolucionar. Yo les decía el otro día, yo primero me formo, informo y transformo, ¿sí? Nosotras cuando nos empezamos a informar de algo, dices, ay, el conflicto o el interés que tienen todos y todas ustedes por esto, porque a lo mejor este tema del conflicto lo han visto en otros espacios, pero les sigue interesando porque quieren conocer diferentes perspectivas. Entonces, me estoy informando, me voy a formar para poder transformar mis realidades. Esta es una función importante del conflicto. Hay que transformarlo. Y bueno, también es importante cuando hay una función del conflicto conocer lo que les comentaba, las perspectivas de todos los actores involucrados y su postura. Esto, por el tiempo se los voy a dejar aquí, que ya no nos va a dar como para ahondar más, pero cuando realmente quiero resolver el conflicto y hay una persona que se interesa en coadyuvar como ustedes, servidores y servidoras públicas, o alguna persona de la comunidad que tiene reconocido prestigio, debe cumplir con ciertas características. Creo que como nosotras, como personas servidoras públicas, tenemos estas capacidades, estas características. Nosotros tenemos interés en el bienestar común de las personas. También tenemos la disponibilidad y capacidad de escucha. Cuando va una persona a decirnos que no tiene agua o que nuestro adulto mayor no tiene dónde dejarlo, de verdad, el escuchar a la persona nos hace ser facilitadores de conflictos. También podemos ser aquellos que faciliten el diálogo e intercambio entre las comunidades de un mismo tema. Bueno, aquí hay varias cosas que ya no voy a ahondar porque ustedes las pueden leer, pero lo importante aquí, y este era el objetivo de la exposición que queremos dar como Secretaría de Bienestar, es que los conflictos se tienen que transformar. Podemos, insisto, dejarlos pasar, podemos evadirlos, podemos dejar que escalen o podemos dejar que o detenerlos y transformarlos. Cuando me refiero a la transformación es reconocer en el otro que es igual a mí, reconocer en el otro que los dos vamos por el mismo camino o queremos alcanzar lo mismo. A lo mejor nuestros caminos son diferentes, pero podemos abonar. Rápidamente les voy a pasar un videíto porque, insisto, ya no nos va a dar tiempo de mucho. Les voy a pasar un videíto para la reflexión, ya tenemos 10 minutos, no dura mucho. ¿Me ayudas, Leslie? Y luego rápido quiero los comentarios de las demás personas. Gracias.
Gracias, Leslie. Gracias. A ver, rápidamente nos quedan bien poquitos minutos, pero voy a retomar un comentario que veo de Sergio Gómez. Me dice, Sergio Gómez, que está con nosotros, dice, Norma, pero ahorita abordar el tema de conflicto es muy complicado por la polarización política que existe en nuestro país. Más o menos así lo dice, ¿no, Leslie? ¿Qué sucede? A ver, no perdamos la perspectiva. Este video lo que nos quiere invitar es a ubicar las perspectivas de la situación con la que nos enfrentamos. Los lentes con los que vemos la realidad es lo que nos va a llevar a avanzar o a retroceder, a transformar o no, ¿sí? Hay polarización, pero no solamente, no es política. Se traduce en política porque el territorio mexicano, desde mi punto de vista, está polarizado por la desigualdad que impera en nuestro país. La desigualdad en el acceso a derechos y oportunidades. ¿Es un tema a debatir? Sí, pero la polarización ha existido desde hace mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer o qué no podemos hacer? No perder la perspectiva, compañeros y compañeras, porque eso es lo que nos provoca justo lo que vemos en este video. Nosotros nos estamos peleando y estamos discutiendo y llega otro y se lleva por lo que estábamos buscando. Yo les comparto nada más para cerrar esta exposición. Y no me quiero meter en una cuestión política porque ese no es el objetivo. Antes del proceso electoral me mandaron mensajes una amiga muy queridísima. Tenemos posiciones totalmente diferentes. Y me dijo, oye, Norma, es que va a pasar, bla, 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 bla. Y yo le dije, te amo tanto que lo único que te puedo decir es la información con la que yo cuento, con la que yo creo, y yo contigo no me voy a pelear por esto. Yo tengo una postura, una posición, unos intereses, pero esto trasciende más. Y hoy, un día después, le hablo y le digo, amiga, hoy estamos aquí, tenemos nuestros intereses y hay que seguir trabajando por construir un país en reconciliación, en armonía, que avance a la transformación y que vea siempre una oportunidad para ser mejores. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Quería hablarles más, pero ya no tenemos tiempo. Muchas gracias. Estoy atenta a sus dudas. Leslie, gracias. Muchas gracias, licenciada. Sí, tenemos aquí una inquietud sobre qué diferencia existe entre resolver conflictos y negociar.
Y un comentario que nos deja Sergio sobre el video que nos pone muy interesante porque es una forma de entender cómo manejar conflictos con los ciudadanos a los que servimos. Adelante, licenciada. A ver, la negociación es un mecanismo, es un método, un procedimiento para alcanzar la solución de un conflicto. No nos confundamos, tanto la negociación como el arbitraje, la conciliación y la mediación son mecanismos, son procedimientos, son herramientas alternativas para alcanzar la solución de un conflicto. Y como les dije a lo largo de la exposición, a lo mejor un conflicto tiene 20 soluciones. Por eso les voy a poner rápidamente, y creo que sí les van a compartir esta exposición. Quiero que se vayan, lleven a sus casas esta tarea. ¿Sí se pudo compartir o sigo teniendo conflicto con No, esto? le estamos viendo perfecto, Ok, licenciada. bueno, lo único que les pido es un ejercicio rapidito que hagan en esta cuestión. ¿Por qué? Porque cuando tengan un conflicto, analícenlo, que haya lluvia de ideas. Hagan un ejercicio en un minuto. Les dice que vean cuál es el problema, lluvia de ideas para resolverlo y pónganlo en práctica, ¿sí? Espero que se los compartan para que ustedes lo lean con detenimiento. Los conflictos siempre van a estar presentes con nosotras, con nosotros. Son parte de nuestra vida. Entonces, el asunto es cómo los abordamos, cómo los transformamos. Y de verdad, como servidoras y servidores públicos, tenemos la oportunidad no de resolverle el conflicto a la comunidad, pero así hacerla partícipe de su transformación, de cómo la abordan, es la forma en cómo lo van a solucionar. Y creo que lo primero que debemos hacer con este ejercicio que les puse, no lo vieron bien, creo que no lo hice muy bien, pero bueno, en la exposición que en la presentación que les van a compartir, yo las invito a que hagan este ejercicio, que cuando ustedes tengan algún problema, alguna diferencia, analicen cuáles son este problema, cuáles son las valoraciones subjetivas y objetivas que tenemos, cuál es la perspectiva que tenemos de ese problema. Y en un minuto también vean cuál es una lluvia de ideas para encontrar una solución. Siempre, siempre va a haber una solución a un problema. Entonces, después de hacer esa solución planteada, elijan una solución y vean cómo se pone en práctica. De verdad que si hacemos este ejercicio en lo cotidiano, vamos a ir transformando de manera positiva los conflictos para avanzar, que es la tarea de la Secretaría de Bienestar, en un Estado de Derecho, de justicia social y de construcción de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Norma. Aquí hay agradecimiento sobre su exposición que fue clara, sencilla y muy práctica. Y no sé si antes de dar paso a nuestro cierre, la licenciada Marina, ¿guste dar algunos comentarios? Claro que sí, Leslie. Buenas tardes a todas, a todos que nos acompañan. Estimada Norma Valdelamar, muchísimas gracias por esta extraordinaria exposición. Creo que nos dejas muchas reflexiones en torno a los conflictos que todos, de manera tanto personal como en nuestro entorno social, en nuestro entorno laboral, en el entorno político que estamos viviendo. Claro que, como ya se comentó al inicio de la sesión en las palabras de licenciado Ignacio Valle, pues el humano vive en permanente conflicto. Desde que Dios amanece, como dice la frase, hasta que anochece. Por una cosa o por otra, creo que siempre tenemos conflictos, pero como también lo señalaste, muchos de estos conflictos nos ayudan a crecer, a evolucionar y a transformar. Y aquí el mensaje que nos dejas, pues bueno, es que conozcamos justamente la forma de resolver los conflictos que se pudieran presentar, tener las bases, las herramientas para poder resolverlos de la mejor forma sin llegar a la violencia, sino más bien a través de la construcción de paz, ¿no? Que ese sea el objetivo hacia donde vamos en esta toma de decisiones para resolver los conflictos de cualquier tipo. Creo que con voluntad y con conciencia y con madurez, porque también se requiere de madurez para poder resolver muchos de los conflictos, que nos evitarían grandes problemas, como el video que pasaste. O sea, una cosa se puede hacer tan grande como uno quiera, ¿no? Y creo que tomar esta conciencia de que se puede lograr esta construcción de paz
En algunos conflictos podemos tener un mediador, pero en mucha solución de conflictos no, tenemos que resolverlos de manera directa. Y aquí estas herramientas pues son muy importantes. Te agradecemos muchísimo esta información. Esperemos que a todos quienes y todas quienes pudimos tomar esta sesión, pues que sirva para, pues justamente para atender y resolver cualquier tipo de conflicto en cualquiera de los ámbitos en los que nos encontremos y tengamos que resolver cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, estimada Norma. Y permítanme invitar a nuestros compañeros, nuestras compañeras que nos acompañan en la sesión al tema número 2 de este importante seminario Transformando Territorios para el Bienestar y por la Justicia Social. La segunda sesión es el 4 de julio a la 1 de la tarde. Les invitamos por favor a que estén atentos a la convocatoria del INAFED para que se registren con tiempo en nuestra plataforma Fórmate. Y el tema de la segunda sesión es análisis de la realidad, oportunidad para impactar en el bienestar social. Así que también será un tema sin duda muy importante. Y pues sin más, Norma, no sé si quieres hacer algún comentario final antes de despedirnos y de cerrar la sesión. Sí, gracias. Es que vi que un comentario de un compañero decía que no abordamos el tema de conflictos territoriales. Justo este seminario lo construimos porque son sesiones secuenciales que vamos a ir avanzando poco a poco para que ustedes tengan, no solo, ahorita lo dije muy rápido, hablamos del conflicto, pero vamos a hablar justo en análisis de realidades, en geografías de paso otra vuelta, a retomar los conflictos territoriales y espero que de verdad nos acompañen porque son secuenciales y les van a servir mucho o les hemos construido con mucho cariño, pero también con mucha fe de que solamente unidos, unidas, vamos a lograr la transformación positiva de los conflictos y vamos a avanzar como comunidad para el acceso de derechos y oportunidades de la población. Muchas gracias. Gracias, Norma, totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, sin más, agradecer la participación de nuestra compañera, la licenciada Norma Valdelamar Lara. Ella es directora de vinculación para la construcción de la paz y la cohesión social de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar. También el agradecimiento a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva por esta participación de Bienestar con el INAFED, a nuestras compañeras, nuestros compañeros de los municipios que nos acompañan y el equipo del INAFED. Muchísimas gracias por esta sesión. Y a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, del licenciado Ignacio Valle, les damos las gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos en la siguiente.